Hola, bendiciones para todos y quiero darle la bienvenida a este nuevo video, a este nuevo tiempo donde quiero compartir una palabra muy especial y muy idónea para el tiempo que estamos viviendo y estamos a vísperas de la Pascua. La Pascua, una de las fiestas santas que nuestro Señor pues nos ha enseñado y nos ha ordenado observar durante este tiempo. Y es que estoy en una serie, he iniciado una serie donde estoy hablando sobre estos tiempos finales, pero para entender los tiempos finales, y quiero empezar por acá, es importante poder comprender el principio de todas las cosas, lo que el Señor nos ha establecido, lo que el Señor ha dispuesto, o un plan y un designio para toda la humanidad. Y si queremos entender qué es lo que estamos viendo, por qué estamos viviendo lo que está ocurriendo a nivel mundial, y si debemos y queremos entender lo que va a suceder, yo quiero enseñarte todas esas cosas, pero primero es mi responsabilidad poderte entonces enseñar el principio, por qué de las cosas, qué es lo que el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos. Yo te invito para que en este mismo canal de YouTube te puedas acercar y puedas buscar una enseñanza que hice a principio de este mes, donde hablaba sobre el plan de Dios para la humanidad, la fiesta santa, porque ahí hablo en general de todas. A partir de hoy, a partir de este video, voy a empezar hablando de cada una de ellas, porque en el plan de Dios y en las fiestas santas como las conocemos, ahí está contemplada en secuencia lo que Dios quiere hacer, el plan de Dios para toda la humanidad. Ahora, en este día vamos a hablar específicamente sobre la Pascua, y es que estamos próximos a observar la Pascua de este año 2020, cuando estamos grabando ahora mismo, y este miércoles 8 de abril estaremos celebrando la Pascua. Es la fecha de la Pascua, pero ¿es hacerlo por hacerlo? ¿Será una tradición solamente hacerlo por hacerlo? Pues no. Yo hoy quiero que tú y yo podamos aprender y comprender realmente el designio de Dios, por qué Dios hizo esto. Y quiero comenzar pues hablándote desde el principio. Cuando Dios hizo toda la creación hace miles de millones de años, la propia creación, no solamente el planeta Tierra, la creación en su plenitud, Dios tomó una decisión, y Dios tomó la decisión de crear seres vivientes que pudieran ser a la semejanza de nuestro Dios, para que un día fueran llamados hijos de Dios. Quiero que me entiendas bien esto para empezar. Hace millones de años Dios ya tomó esta decisión. Él decidió, por supuesto, tener algunos seres vivos que un día Él pudiera llamarlo hijos de Dios. Estos seres saldrían bajo la misma naturaleza de nuestro Dios, nuestra misma. Por eso es que cuando fuimos creados, fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y cuando hablo de imagen y semejanza, estoy hablando de su carácter, de que podamos tener su propio carácter, y eso vendría por medio del Espíritu Santo, que podamos tú y yo tener el mismo carácter de nuestro Señor. Y pues no solamente ser un ser creado, y por eso yo digo esto, ser un ser creado solamente un ángel, no, sino que nosotros tendríamos la capacidad de poder escoger, lo que nosotros llamamos el libre albedrío, la capacidad de poder escoger entre el bien y el mal. Esto es muy importante, y nosotros deberíamos demostrar durante nuestra vida aquí en la tierra, usted y yo, es importante que nosotros podamos demostrar el poder escoger y superarnos nosotros mismos y escoger la obediencia a Dios. Esto es lo que nuestro Dios, nuestro Padre, espera de nosotros. No somos robots. Nuestra creación, la raza humana, no somos robots, sino Dios quiso escogernos a nosotros, la mejor creación de Él, a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escoger, y si escogemos a su vida, si escogemos su presencia, obedecerle a Él, podríamos ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Entonces poder hacerlo de esta manera, no como otra parte de su creación, como aquellos ángeles, como lo relata la palabra de Dios, como Satanás a través de muchos ángeles infieles también se apartaron. La tercera parte de los ángeles se apartaron y fueron infieles y desleales a la presencia del Señor. Por eso Dios hace esta nueva creación, nosotros como hijos de Dios, para serle fiel, para servirle. Entonces, cuando Dios decidió hacer esto, el género humano a la propia imagen de nuestro Señor, en su misma forma, ¿a qué se refiere? Bueno, tenemos la capacidad dada por Él como a su semejanza. Por ejemplo, algunas características que te traigo: tenemos el poder pensar, tenemos imaginación, tenemos creatividad, tenemos libre albedrío, entre muchas otras cosas. Eso nos hace distinto a toda la creación, inclusive a los ángeles. Entonces, Dios
inclusive permitiría a la raza humana, escúchame bien lo que te voy a decir ahora y quiero que me entiendas, Dios le permitiría a la raza humana poder pecar bajo la influencia de este ángel caído, lo como fue Lucifer, Satanás, el diablo. Nosotros como seres humanos, Dios le permitiría eso, estaría en su voluntad si así lo decidiera el hombre. También le permitiría a la raza humana seguir sus propios caminos, los propios pensamientos del hombre, hacer su propia vida. Y es como se lo ha permitido en los primeros 6,000 años. Así Dios le ha permitido al hombre a buscar sus propios sistemas de gobierno, buscar su propio idealismo. Todo esto, ¿por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de decidir su propio destino. Dios lo creó con una razón muy importante. Dios nos quiere como sus hijos. Dios lo creó y nos ideó desde un principio para que seamos hijos de Él. Pero cuando el hombre decidió apartarse de Dios, cuando decidió apartarse de Él, su creador, entonces pues dio puerta abierta para seguir otros caminos que son totalmente apartados al camino que Dios nos dio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La humanidad escribió su propio destino. La humanidad escribió y aprendería de las propias lecciones de la vida por causa de su pecado. Entonces, por medio de su experiencia y de su sufrimiento, pues no aprendería el camino correcto de parte de Dios, sino ellos harían, nosotros como raza humana, hicimos tantos errores, nuestros padres, nuestras generaciones anteriores hicieron tantos errores que hoy podemos ver una generación marcada por el pecado, destruida moralmente, en la corrupción, en la inmoralidad, en la perversidad. ¿Por qué? Porque el hombre decidió desafortunadamente apartarse de nuestro Dios. Todo esto se mantendría así hasta que Dios sobrenaturalmente, entiéndame esto, llamara a cada persona a un verdadero conocimiento y un verdadero arrepentimiento. Pero esto sería algo que el hombre en su propia capacidad no podría hacerlo, porque cuando decidió apartarse de Dios, el pecado entró. Así que de manera sobrenatural, una intervención de Dios directo, ¿verdad? Es lo que podría llevar al hombre al camino nuevamente de la obediencia, al conocimiento de Dios a través del arrepentimiento. Entonces, el pecado fue introducido a la vida. Quiero que me entienda bien. Usted quiere aprenderlo, ¿por qué estamos viendo estos tiempos, las pestes y las señales antes del fin? Hay que entender primero todas estas cosas. Por eso yo quiero que usted se concentre bien. Y a medida que en esta serie vayamos desarrollando cada una de estos pasos representados en la fiesta santa, descubriremos lo que Dios, el plan y el designio de Dios para los tiempos finales. Entonces, para entender esto, el pecado fue introducido a la vida. Y cuando hablo de pecado, incluye todas las formas de rebelión contra Dios. Toda acción que vaya en contra y transgreda las leyes, ¿verdad?, que Dios estableció, todo lo que esto pueda romper toda la ley de Dios, eso es considerado, según la palabra de Dios, pecado. Entonces, el verdadero hombre de Dios, el verdadero ministro de Dios, hijo de Dios, va a buscar separarse del pecado. Pero desde un principio, desde el tiempo inmemorial, si pudiéramos decirlo, Dios decretó algo. ¿Y qué fue lo que decretó? Romanos 6:23. Dios decretó esto: la paga del pecado es muerte. Entiéndame esto, desde un principio esto lo hizo Dios. Cuando entró el pecado a la vida, a la tierra, al hombre, Dios decretó esto. Y solamente, escúcheme bien, solamente la muerte de su propio Hijo, Jesucristo, podría nuevamente purgar o expiar la pena de los horrores del pecado. Solamente la sangre del Cordero. Efesios capítulo 1, versículo, vamos a leer el versículo 4. Dice así, 1:4. Hablando del Padre, según el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Atención allí, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces,
¿cómo podremos tener redención de su sangre, de redención de nuestros pecados? A través de su sangre. Y esto lo quiero explicar. También en el libro de Levítico capítulo 17 nos habla también, y Dios le enseñó a los israelitas, Dios les enseñó lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. Entendamos esto para que podamos entender el significado de la Pascua y el designio de Dios a través de los tiempos hasta el día de hoy. Tal vez tú no entiendes lo que es la expiación. Te voy a hablar brevemente, explicarte lo que es la expiación. La definición de expiación es la eliminación de una culpa o pecado a través de un tercero. Es decir, la persona culpable queda absuelta de cualquier pena por medio de un objeto, de un animal o una persona. Entonces, con esto te digo, el Señor Jesucristo, Cristo, ¿verdad? Es a través de Cristo viene la expiación de nuestros pecados, la culpa. Nosotros como hijos de la rebelión, de la carne, como persona, recuerda que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, fuimos absueltos a través de un acto de expiación de un tercero, y es la sangre del Cordero de Jesucristo. Entonces quiero que entendamos esto. El Señor se lo enseña, ¿verdad? Se lo enseña al pueblo de Israel en el libro de Levítico. Dice, ¿por qué? Porque la vida está en la sangre. Entonces es importante. Entonces el Mesías, Cristo Jesús, nuestro Señor, sería nuestro Cordero Pascual para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Entonces Dios decidió que la sangre de su propio Hijo sería derramada. Dios sabía que nosotros, nuestra calidad de hombres, después que se introdujo el pecado a la humanidad y a nuestra vida, ya nosotros no podríamos ser salvos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia manera de vivir. Ya el pecado quedó arraigado a nuestra sangre y viene de generación en generación. Por eso es que vemos desde niños cómo muchos niños ya tienen actitudes perversas, de malas. ¿Por qué? Porque ya viene genéticamente, está en la sangre, y la paga del pecado, que es muerte. Entonces solamente a través de un acto de expiación de un tercero seríamos absueltos de nuestra culpa. Entonces Cristo, nuestro Señor, vendría a ser entonces ese Cordero Pascual. Y yo quiero que me entienda esto. ¿Para qué? Para reconciliar de esta manera a todo verdadero cristiano con nuestro Padre Celestial, con Dios. En otras palabras, Jesucristo reconcilia por medio de su sangre al hombre con el Padre, al hombre con Dios. Entonces 1 Corintios 5:7 nos enseña: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entendamos esto. Y el libro de Romanos, capítulo 5, 8 y 9, nos dice así: Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En otras palabras, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo podemos decir somos salvos. Gracias al sacrificio de Cristo en este tiempo somos absueltos de la culpa y de la paga del pecado, que es la muerte. Ahora, ¿cómo inició todo esto? Yo quiero que entendamos esto. Semanas antes, escúcheme bien, vamos al pasado nuevamente. Semanas antes que llegara el pueblo de Israel al monte de Sinaí, nuestro Dios habló a Moisés y le habló al pueblo de Israel a través de Moisés. Le dijo: quiero que me aparten un cordero. Quiero que me aparten un cordero, la cual ustedes van a sacrificar. Y la sangre de ese cordero, yo les voy a dar un gran milagro, que la muerte no los tocaría a ustedes. Dios estaba derramando algunas plagas, muchas plagas sobre el país de Egipto, el cual los tenía a ellos cautivos, a su pueblo cautivo. El libro de Éxodo capítulo 12. Nos damos cuenta de esta historia. Pero Dios le dice: quiero que me aparten un cordero sin defecto. Y el sacrificio de este cordero, esa noche de Pascua, ese sacrificio los salvaría a ustedes. Entonces, este cordero vendría a ser, vamos a decirlo de esta manera, ese cordero pascual, vendría a ser el cordero pascual que debía ser sacrificado. ¿Para qué? Para ser librados de la muerte. ¿Cuándo fue ese sacrificio? Según lo que el Señor le dice a Moisés en el capítulo 12, eso fue los 14 días del mes de Abib, el primer mes del calendario sagrado judío. Entonces, este primer mes, los 14 días, se celebró por primera vez en un acto allí lo que es la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ese día?
Dios había decidido destruir a Egipto, a todos los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Porque no le permitía la salida a la libertad de su propio pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Sabes qué? Dios le dijo a Israel: si ustedes obedecen al sacrificio que yo les mando o le estoy ordenando hacer a través del cordero, a través del sacrificio de este cordero pascual, y pintan los dinteles de su casa, los postes de su casa con la sangre, ¿saben? Y les dice, y entran dentro de sus puertas y no salen de allí, ustedes serían librados. Éxodo capítulo 12, vamos a leerlo, capítulo 12 del verso 13 y 14. ¿Qué es lo que nos dice? Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo capítulo 12 del 13 al 14. Entonces, ese día se estaba consumando algo poderoso que se llevaría, y Dios le dice, le ordenaba que de generación en generación celebraran esto como una fiesta solemne. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Sabes? Esto prácticamente ocurrió unos 1400 años antes de que Cristo viniera a la tierra y hubiera ese gran sacrificio. En otras palabras, 1400 años antes, Dios guió a su propio pueblo, casi 3 millones de personas, que representaran el grandioso sacrificio que su Hijo Jesucristo haría por toda la humanidad. A partir de ese momento ya Dios estaba viendo, ya Dios sabía, desde que entró el pecado, ese sacrificio, lo que Dios tendría que hacer para redimir, para que sirva de expiación, para absolver a la raza humana de sus pecados y pudieran ser llamados hijos de Dios nuevamente. Entonces, ya desde ese momento estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Dios ve, por eso es que llamamos que la Pascua en la fiesta santa es el primer paso para todo lo que más adelante el Señor iba a seguir haciendo. Hoy estamos ya en los tiempos finales, en los días finales, y nunca vamos a entender por qué Dios está derramando su poder y su juicio sobre la tierra, por qué Dios está trayendo su justicia, qué es lo que viene para este tiempo final, si no entendemos realmente por qué el sacrificio de todas las cosas. Entonces, el primer paso para la salvación de toda la humanidad es justamente la Pascua. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el sacrificio del Cordero representa directamente el sacrificio de Cristo para nuestra vida, que es el plan de Dios para convertir a todo ser humano en sus propios hijos e hijas. Ese es el primer paso. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos quieren ser parte de la familia divina de Dios? El primer paso es entender justamente el sacrificio de nuestro Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos hablando? La Pascua representa el hecho de que nosotros estamos siendo justificados. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, 24 y 25. Dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A través de quién? Por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, esta es una puerta que Dios permitió para nosotros como humanos. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, nos enseña la palabra de Dios. A través del pecado había muerte, condenación para nosotros. Y cuando Dios llama a Israel y les dice esto, es alusión a lo que 1400 años después Dios iba a hacer. Y me llama la atención porque Dios le dice en el capítulo 12 de Éxodo que no pueden salir de esa puerta. ¿Cuál puerta? La puerta que dice: marquen esta puerta con la sangre del Cordero. ¿Qué representa? Hay una puerta que Dios a través de la Pascua abre y permite para su pueblo. ¿Cuál es esa puerta? Cristo Jesús. A través de la puerta, cuando se entra en esa puerta con la señal de la sangre del Cordero, y como lo leímos en el libro de Romanos, la fe en la sangre, el sacrificio de la sangre, esa puerta te libra de toda la muerte por nuestros pecados. Así como vino juicio al mundo, a Egipto en ese momento, a través de la sangre del Cordero, entramos en esa puerta
que trae salvación para nuestras vidas. No sé, ¿qué significa? Todo cristiano, escúcheme bien, recordemos algo, una de las cosas que el Señor me hablaba, decía, una de las señales, y quiero enseñarte esto, una de las señales que anuncia el fin de los tiempos y el regreso de Cristo a la tierra es la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21, el apóstol Pedro lo decía, es necesario que Cristo esté en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. ¿Por qué todas las cosas? Las fiestas santas, el pueblo cristiano olvidó la fiesta santa, se olvidó, no sabe, no entiende el significado de la Pascua, el sacrificio de Cristo a ciencia cierta. Simplemente aceptan a Cristo, pero no saben el poder que hay en esto. Es una puerta donde Dios introduce a su pueblo entendido, al pueblo que valora el poder de la sangre de nuestros señores, valora el sacrificio. Y escuchaba también el pueblo de un ministro de Dios que hablaba y hacía alusión a algo bien importante, y quiero hacer alusión a esto. ¿Por qué todo cristiano debe observar esto con entendimiento? Cuando vemos que Cristo viene por aquellas personas que estén atentas, apercibidas, aquellas personas prudentes. Cuando hablamos de prudencia, aquellos que tienen capacidad mental para entender y valorar lo que Dios le ha dado. ¿Se recuerdan las vírgenes? Cuando vino el novio, hubieron varias vírgenes, unas vírgenes prudentes y unas vírgenes que no eran prudentes. Pero si nos damos cuenta, eran todas vírgenes, se estaban cuidando para su novio. Eso representa que se apartaron del pecado, se apartaron de la codicia, se apartaron de la maldad. Pero con todo y eso, estaban apartadas, reconocían que su novio venía. Con todo y eso, hubieron unas que se fueron con el novio y otras se quedaron. Las que se quedaron, ¿por qué? Si se habían cuidado, tenían su virginidad, ¿por qué entonces se quedaron? Porque no fueron prudentes. Y la prudencia representa el entendimiento y el valorar realmente el sacrificio. Aquellas fueron prudentes y valoraron el sacrificio y tuvieron el aceite. Mas aquellos que no lo valoraron, lo dieron por menos, lo dieron sin darle ese valor, valga la redundancia, no le dieron el valor, lo que representa ese sacrificio, simplemente fueron consideradas como aquellas personas, aquellas vírgenes que no fueron prudentes y se quedaron. ¿Qué te digo con esto? Todo cristiano debe entender y valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la fiesta de la Pascua. Primera de Corintios, capítulo 11, dice así a partir del versículo 23. Pablo nos explica lo siguiente, el apóstol Pablo dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un mandato hasta que Cristo venga. Por eso nosotros debemos entonces observar, reconocer, valorar el poder que Dios dejó acá representado en esta fiesta solemne como es la Pascua. ¿Qué representa el pan? Él comió el pan y comió la Pascua. Y para ir cerrando, yo quiero enseñarte esto. ¿Qué representa el pan? Observemos primeramente que el apóstol Pablo, ¿verdad?, compartió el pan. ¿Por qué? Porque fue la orden de Cristo. ¿Cristo qué fue lo que hizo? Compartió primeramente el pan. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, que es partido por nosotros. Como lo leímos en el versículo 24, es partido, es quebrado por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? La palabra de Dios nos muestra lo siguiente. Claramente, antes de Jesús ser crucificado, entiéndame esto, Jesucristo sufrió unos fuertes azotes, terribles azotes en su propio cuerpo. Lo podemos ver en Mateo 27:26, Marcos 15:15, Juan 19:1. Ahí nos relata todo lo que nuestro Señor Jesucristo, ese Cordero, tuvo que sufrir. Su cuerpo fue partido. ¿Por qué? Saben, los historiadores, aquellos que estudian esto, los eruditos en la palabra de Dios y los historiadores nos enseñan que los azotes romanos consistían en un látigo de cuero que le colgaban piezas agudas de metal. ¿Cuál era el propósito? Para que hubiera una mayor flagelación en la carne.
Y muchas personas y muchos presos que eran azotados morían inclusive antes de llegar a la crucifixión. Pero nuestro Señor Jesucristo padeció todo esto en vida. Él fue flagelado, toda su carne, todo su cuerpo, fue partido toda su carne, desgarrado totalmente. Entonces, por estos violentos azotes, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió la pérdida de la sangre. Y muchas personas, como le digo, a través de esto morían. Pero Cristo soportó todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que soportar toda esta flagelación, toda esta tortura, terrible tortura en su carne? ¿Por qué? Para que se cumpliera lo que el profeta Isaías, 700 años antes, escribió lo siguiente. Isaías 53:4 dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. También la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, nos dice así: con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué significa esto, mi querido amigo? A través de la flagelación, la tortura, ¿verdad?, que Él llevó en su carne, en su propio cuerpo, ¿qué Él estaba haciendo? Estaba llevando sobre su cuerpo tu sufrimiento, tus enfermedades. Estaba llevando en su cuerpo todo aquello que debería llevarlo tú. Cristo pagó por eso. Entonces, de esta manera, cuando comemos el cuerpo fragmentado de Cristo, cuando comemos el pan en representación de ese cuerpo quebrado, roto en la Pascua, ¿qué estamos reafirmando en ese momento? Nuestra aceptación. Y quiero que lo hagas con entendimiento. Estamos afirmando nuestra aceptación del cuerpo quebrantado de Cristo por nuestra salud física. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? ¿Cuántos de ustedes están siendo quebrantados en su cuerpo? Quiero decirte y enseñarte que Cristo pagó por esa enfermedad. Cristo pagó y llevó toda herida en su cuerpo por causa tuya y por causa mía. Eso fue el propósito, porque la humanidad entera ha pecado. Nuestros pecados, no vea los pecados de tu vecino, de tu papá, de tu mamá, de tu familia. Ve tu pecado. Cristo cargó tu pecado y fue herido por causa de nuestros pecados. Entonces, cuando vemos esto con mucha humildad, nosotros debemos reconocer el gran valor. Escúcheme bien, iglesia. Nosotros debemos reconocer el gran valor de los símbolos del sacrificio de nuestro Salvador. Esto nos debe llevar a una reverente fe a nuestro Salvador, a nuestro Dios, que hizo posible que nuestra sanidad física y nuestra sanidad espiritual se pudiera llevar a cabo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy pudiéramos decir: Señor, he sido salvo, he sido sano, tú me has librado tanto en mi espíritu como en mi cuerpo, porque Cristo llevó todo esto. Entonces, ¿qué significa el pan? Significa el sacrificio de la carne de nuestro Señor Jesucristo. Llevó todo a través de su cuerpo. Entonces, esto significa el pan. ¿Qué significa el vino? Cuando nosotros participamos del vino, luego después de que Cristo comió el pan con cada uno de ellos, el vino representa, a través de un vino tinto que nosotros podamos tomar, representa la sangre derramada por el pago de nuestros pecados. La sangre del Cordero. Recordemos lo que el Señor nos enseñó en el libro de Levítico, que la vida está justamente puesta en la sangre. Es en la sangre donde la vida está. Entonces, cuando la sangre es derramada, estamos hablando que hay un poder que se está derramando ahí. La vida de un cordero, la expiación a través de un tercero, te deja absuelto de tu pecado. Y recordemos nuevamente que la paga del pecado es la muerte. Por eso es importante entonces reconocer que Cristo es nuestro creador. Atención acá. Por lo tanto, su vida, la vida de nuestro Salvador, la vida de Jesucristo, es más valiosa que la suma de todas las vidas humanas. ¿Por qué? Porque Él fue quien nos creó. ¿Cómo es esto? Juan capítulo 1, que nos enseña, nos dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era con todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10, ahí mismo, capítulo 1 de Juan. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué significa esto? ¿Quién es tu creador? El mismo Jesucristo. Yeshua es el creador. Dios mismo hecho carne fue nuestro creador. Su vida, su sangre vale más que la unión de toda la raza humana, porque Él es nuestro creador. Por eso el sacrificio de su sangre y el derramar de su sangre es la única vía para que tú puedas tener vida, porque es nuestro creador. Entonces, el Verbo, en quien había estado toda la eternidad, había creado todas las cosas. ¿Qué hizo? Según Filipenses capítulo 2 versículo 7, se despojó de sí mismo, de su grandeza, de su gloria, de su poder. ¿Para qué? Para vino a ser nuestro Salvador, vino a traerte salvación a través del derramar de su sangre. Pero en el principio te digo algo, en representación del Padre, el mismo Cordero que fue quien creó la humanidad, ¿sabes qué? Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de las cosas hubieran sido hechas. Entonces, ¿qué significa esto? No es de extrañar, mi querido amigo y amiga, que la Biblia se refiere a la sangre de Cristo como esa preciosa sangre, la preciosa sangre del Verbo que fue hecho carne, la palabra que fue hecho carne, la promesa del Creador cuando hizo a Adán y a Eva. Ese primer día que Adán vio los ojos, cuando abrió sus ojos, vio al frente de él, vio a su Creador. Ese mismo Creador dijo: yo mismo entraré a la tierra, me seré como uno como ellos, me despojo de mi divinidad. ¿Para qué? Para ser como el hombre y darle la salvación. Entonces, como nos damos cuenta, cuando nosotros compartimos el vino, que simboliza este maravilloso evento, ¿verdad? Este acto de absoluta humildad, escúchame bien, porque Él, siendo rey, siendo creador, ¿verdad? Él se llenó de humildad, ¿verdad? Para traernos salvación. ¿Qué debe despertar eso en ti y en mí? Yo creo, mi querido amigo, totalmente que esto debe crear un sentimiento de admiración y adoración a nuestro Dios. El derramar su sangre, ese acto de humildad tan grande, inigualable, debe despertar en ti y en mí un acto de adoración, ¿verdad? De admiración a nuestro Señor, entregándole nuestra vida, porque es nuestro Salvador. Si nosotros nos hemos arrepentido sinceramente de nuestros pecados, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, la fe en el sacrificio que Él hizo en nosotros, ¿sabes qué? Nosotros seremos transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Y quiero que entiendas esto. Somos transformados, pero no por cualquier cosa, no nada corrupto nos transformó. Nada compró nuestra salvación, nada de esta tierra. Solamente el poder sobrenatural de Dios, lo incorruptible, fue lo que nos transformó a través de ese gran acto de sacrificio. Y quiero cerrar con esto, primera de Pedro 1, versículo 18 y 19, dice así: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no de cosas corruptibles como el oro, la plata, sino, escucha bien, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto solamente puede ser posible a través de la sangre de Cristo. Entonces, la celebración de la Pascua nos recuerda ese primer paso de parte de nuestro Dios para la salvación de toda la humanidad. Recuerda, Dios no hace acepción de persona, por eso la salvación viene para todos, pero primeramente para aquellos que vienen aceptando el sacrificio de la Pascua, el sacrificio del Cordero, que es muestra de su infinito amor y de su humildad como Rey de Reyes y Señor de Señores por salvar a la humanidad entera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Y cerramos acá en esta transmisión, quiero cerrarlo contigo. Es un mandato de Dios, la celebración, el reconocer el sacrificio de Cristo, mostrándolo al mundo para señal de que tenemos un Dios y le servimos a un Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos, que se hizo carne a través de su Hijo Jesucristo para la salvación de nuestros pecados. Por eso, si eres hijo de Dios, es importante, Dios está restaurando todas las cosas. Celebremos la Pascua.
así como la celebró el apóstol Pablo, recordando el gran sacrificio, lo que Jesús llevó a través de su cuerpo y el derramar de su sangre para perdón de nuestros pecados. En este tiempo, Dios quiere que la humanidad entera, aquellos que esto sirva como señal de aquellos que verdaderamente dicen: Padre, tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, gracias a la sangre del Cordero Jesucristo. Que el Señor te bendiga y juntos recordemos siempre este precioso día como es la Pascua. Que Dios te bendiga.